Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor José Bonilla, autor del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. Hoy les voy a presentar el audio 86, cuyo título es El Plan Maestro de Alimentación, que vamos a colocarlos en dos partes. La primera son consideraciones generales y la segunda, la justificación de este audio. Bien, entonces el tema es el Plan Maestro de Alimentación. Vamos a ver qué asuntos vamos a colocar en él. Y lo primero que surge es que la necesidad principal del ser humano es la alimentación. Sin ella no podrá sobrevivir más que unos pocos días. También ella debe ser oportuna, pues la subnutrición durante la infancia acaba produciendo problemas irreversibles. Un estudioso del tema, Peliano, dice lo siguiente: se comprometen las potencialidades de desarrollo de la propia sociedad si no se atendieren sus necesidades básicas, ya que al ser negadas las necesidades biológicas a un organismo, se frustra su desarrollo, sobre todo en los más jóvenes, pues, primero, se favorece la incidencia de infecciones y otras enfermedades, aumentando la morbilidad y la mortalidad. B. Se causa una interrupción en el desarrollo físico, afectando el vigor y reduciendo la estatura. C. Se perjudica el rendimiento cognitivo, o sea, poder conocer cosas. O sea, se compromete el desarrollo intelectual. Y D. Se generan tensiones sociales al frustrarse una de las necesidades más vitales del ser humano. Ahí van a ser gran parte de la delincuencia que hoy nos invade de manera asustadora. Bien, la consecuencia del déficit nutricional pueden ser ilustradas con referencia a ciertos determinismos biológicos de crecimiento. Excepto en casos de privación extrema de la madre durante la gestación, los niños de cualquier raza o de cualquier origen social nacen con alturas y pesos muy parecidos. Las condiciones sucesivas de salud y alimentación pasan enseguida, después del nacimiento, a ser fuertes determinantes del crecimiento. Es en el comienzo del destete que comienzan a aparecer de forma dramática las diferencias entre los pobres y los ricos. En el Brasil, donde trabajé 35 años, estas diferencias se muestran en su mayor intensidad en la faja de 5 a 6 años, donde el desfasaje de los pobres representa 16% en relación a la altura, son más bajos, y 20% en relación al peso de los niños ricos. Aún en un enfoque psicológico como el de Maslow, es absolutamente claro que las necesidades humanas presentan un esquema jerárquico, pues a medida que ellas van siendo satisfechas, nuevas necesidades que estaban latentes pasan a actuar como estímulos para el comportamiento del hombre. Pero en la base de las necesidades humanas se encuentran las fisiológicas o vegetativas, y dentro de ellas, en primer lugar, la alimentación. Solo después que ellas sean medianamente satisfechas, las otras necesidades humanas comienzan a emerger en un proceso envolvente. Primero, las necesidades de seguridad. En segundo, las necesidades sociales. Luego la autoestima en cuarto lugar y finalmente la autorrealización
en quinto. Todo esto según los estudios profundos de Maslow. En consecuencia, hasta las Fuerzas Armadas dentro de su doctrina de seguridad nacional deberían incluir el factor alimentación como una variable básica, ya que una nación que tiene una considerable parcela de su propia población en estado de subnutrición nunca podrá sentirse segura. Por lo tanto, es absolutamente obvio que cualquier comunidad, país o región que desee progresar en el marco de la civilización actual debe en forma imprescindible dar un énfasis total al problema alimenticio de su población. Problema que en parte podrá ser resuelto por el uso de técnicas agropecuarias realmente apropiadas y en parte por una administración correcta de los recursos existentes orientados en el sentido de la dignidad humana. Bien, vamos a agregar una justificación más profundizada sobre esta temática. En sus comienzos, la Revolución Verde, que algunos la llaman y otros, como yo, prefiero llamarle de la Revolución Agroquímica, fue la promesa de las grandes multinacionales de esta área agroquímica para acabar con el hambre en el tercer mundo. Pero haciendo un balance de lo ocurrido en los últimos 50 años, ¿qué se puede decir? En primer lugar, el hambre, en lugar de disminuir, aumentó considerablemente. Tengo informaciones de Brasil, por ejemplo. Repito que estuve 35 años trabajando allá, justamente en esta área agropecuaria. En el año 60, o sea, hace más de 60 años, 50% de la población presentaba déficit alimenticio. En 1975, o sea, 25 años después, esa proporción pasó para 67 y 25 años más tarde, en 2000, para 75. Si sigue esa velocidad, seguramente ya alcanzó el 80% en la actualidad. Junto con la subnutrición de las capas más bajas de la población, se desarrolló una agropecuaria industrial muy poderosa, que hoy está sustentando la economía brasileña y de otros países, apoyada precisamente en la revolución agroquímica. ¿Qué significa esto? Significa que la Revolución Verde fue y es muy interesante para captar divisas en el extranjero, en gran parte derrochadas con importaciones superfluas. O sea, ella ha proporcionado grandes lucros a las multinacionales de la agropecuaria y a las grandes empresas del ramo. En particular, la investigación científica en el caso de Brasil fue priorizada para atender los cultivos de exportación: café, caña de azúcar, naranja, soja, cacao y otros productos, en detrimento de aquellos de consumo interno, que en Brasil son básicamente tres: los porotos, que es el alimento número uno, la proteína que consigue comer mucha gente es a través de los porotos, arroz y mandioca. En Brasil, la proporción de artículos científicos publicados fue de 5 para los primeros, o sea, los de exportación, contra 1 de los segundos, o sea, los de consumo interno. Como consecuencia, naturalmente, los rendimientos fueron bien diferenciados. Por ejemplo, la productividad de los porotos, repito, que es la principal fuente proteínica en el Brasil, indispensable para la población más pobre, llegó casi a 1 tonelada en la lejana década del 30, hace casi 100 años. Sin embargo, en 1980, el pleno desarrollo de la revolución agroquímica cayó a menos de 500. En 2000 se recuperó algo, pero no llegó a 800 kilogramos por hectárea y naturalmente hay mucha más población para sustentar. Así, con más bocas para comer y con menor productividad, obviamente las consecuencias es el hambre y la desnutrición.
En particular, las carencias proteínicas son irreversibles si ocurren en la infancia. Y es así que se desperdicia impunemente la potencialidad humana de nuestros niños, afectados por aumento de la tasa de morbilidad y de mortalidad, por la interrupción del desarrollo físico, lo que afecta el vigor y reduce la estatura. Se perjudica en forma hasta irreversible el desarrollo de las capacidades cognitivas, o sea, se compromete el desarrollo intelectual a un grado insoportable. Fallas en la atención nutricional, especialmente de los niños, significarán enormes derroches de potencialidad humana y de marginalización. Digo significarán, pero también digo están significando. Y ellos serán un potente caldo de cultivo para la violencia y la criminalidad, como lamentablemente lo sabemos porque lo estamos experimentando diariamente en América Latina. El hecho es que América Latina toda y en general no se puede dar el lujo de derrochar un bien tan fundamental. ¿Cuánto costará este desperdicio? Los economistas ciegos, que son los que predominan, parecen no percibir este costo porque no afectan visiblemente los flujos de caja, el dinero que entra en las empresas. Pero este derroche, que es nuestro talón de Aquiles, precisa ser atacado y resuelto, sin lo cual no podremos crear verdaderamente patrias como aquellas que querían Artigas, Bolívar y otros héroes latinoamericanos. Se habla mucho de explosión demográfica, entendiéndose como tal, en general, un supuesto exceso de la población mundial en relación con la disponibilidad de alimentos. Pero no falta alimento en el mundo. Lo que falta es capacidad de compra para la mayoría de la población, así como falta de voluntad política para atacar el problema. América Latina en general dispone de condiciones naturales, así como conocimiento tecnológico y científico más que suficiente. Por otro lado, existe una gran necesidad alimenticia. En ese marco referencial es necesario desarrollar planes que posibiliten a todos sus ciudadanos alimentarse razonablemente, aunque más no sea, cumpliendo los valores mínimos determinados por organismos internacionales competentes como la FAO y la Organización Mundial de Salud. ¿Entiendes cuál es la cantidad de gramos de cada tipo de alimento que sería necesario para cumplir con un mínimo? Sin embargo, esto no ocurrirá automáticamente, siendo necesario estructurar esos planes de modo que ellos puedan atender de forma cuantitativa, sí, pero también cualitativa las necesidades alimenticias de nuestra población, y después ejecutarlos con la correspondiente transparencia, competencia y eficiencia. Para esto es imprescindible, volvemos a insistir, voluntad política. Creemos que la nueva zafra de gobiernos latinoamericanos podrá tenerla, no aseguramos, porque también está habiendo mucha variación entre esa actividad política en los diversos países latinoamericanos, pero por lo menos tenemos que tener la esperanza de que comenzará a abordar este asunto vital, aunque reconocemos bastante complejo, debido a los numerosos y poderosos intereses que se contraponen a estos enfoques. Bien, con esto cerramos el audio número 86 y vamos a continuar. Plan maestro de alimentación, y ahí vamos a colocar los objetivos de él mismo que deberían ser cumplidos. Bien, deseo a todos buenos días, agradezco su participación en este proyecto y dejamos entonces para el audio 87 objetivos del Plan Maestro de Alimentación.